Muy buenos días, maravillosas almas de luz. Bienvenidos nuevamente a este espacio de amor, conciencia y expansión del ser. Gracias por regalarse en este nuevo encuentro. Cada mañana continuamos recorriendo un camino que nos invita a conocernos profundamente y a descubrir que la conciencia es mucho más amplia de lo que alguna vez nosotros hemos logrado imaginar. En nuestra enseñanza anterior iniciamos un viaje por la historia de la humanidad, recorriendo las antiguas escuelas filosóficas y las grandes preguntas que han acompañado al ser humano durante miles de años. Hoy daremos un paso más, nos adentraremos en uno de los mayores misterios de la existencia. ¿Qué sucede cuando dormimos? ¿La conciencia desaparece o continúa su actividad? ¿Qué diferencia existe entre un sueño común, un sueño lúcido y un viaje astral? ¿Y qué nos dice la ciencia y qué nos enseñan las tradiciones espirituales acerca de estos estados de conciencia? A lo largo de toda esta enseñanza, iremos uniendo diferentes perspectivas para comprender que incluso cuando el cuerpo descansa, la conciencia continúa manifestándose de maneras extraordinarias. Si este contenido resuena contigo, toca tu corazón, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, compartir estas enseñanzas con quienes también están despertando a una comprensión más profunda de la vida. Ahora sí, abre tu corazón, relaja tu mente y vamos a comenzar este maravilloso viaje. Bienvenido. Gracias a ti. Gracias a ti, mi bella Zaira. Gracias por ese compartir. Gracias por ese enraizar. Gracias por llevarnos el día de hoy a este viaje tan maravilloso de conexión con la Madre Tierra, con el cielo, con todo nuestro entramado divino. Y familia amorosa, muy buenos días, querida familia del corazón. Que la paz, el amor y la luz del Creador abracen siempre profundamente nuestras vidas. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Excelente, maestra, excelente. Felices y bendecidos. Gracias, maestra. Ay, qué bien, familia, eso sonó muy bonito, toda esa energía. Y bueno, esta mañana estaba dando el saludo inicial, pero creo que se cayó la señal y no me pudieron escuchar. Pero antes de comenzar nuestra administración del día de hoy, pues quiero que hagamos una pequeña pausa para expresar nuestra alegría y nuestro cariño hacia nuestro amado maestro, quien ya ha regresado a casa después de su viaje y nos alegra profundamente saber que está de nuevo con nosotros. Así que, querido maestro, recibe de esta familia un gran abrazo, te recibimos con el corazón abierto, que este regreso, que vuelves aquí a casa, venga con muchas experiencias, con mucha paz, que hayas descansado, que vengas cargado, recargado, como Matrix, potencializado, así lleno de energía, para entregarnos siempre tu sabiduría, tu cariño y seguir caminando todos en esta conciencia de amor y de unidad para toda la familia del servir al ser planetario. Y esa era la bienvenida para el día de hoy a nuestro maestro, familia amorosa, así que le mandamos un abrazo inmenso a nuestro maestro. Amoroso. Bienvenido, maestro, bienvenido. Amorosos soles, bellos soles, ajo, gloria a Dios, así es. Vinimos, Matrix recargada. Vamos continuando, por supuesto, claro que sí. Ni más ni menos. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Ajo. A toda la familia, sí, por el respaldo, por el amor y por avanzar en el día a día. Aquí estamos, maestra, adelante. Ajo, gracias maestro, gracias por estar de nuevo en casa.
Y bueno, familia amorosa, hemos... Quería preguntar, Sí, adelante, adelante, maestro. la versión de la administración que hizo Zaira del enraizar es la versión antigua, ¿cierto? Sí, y yo le iba a decir iba exactamente en este momento a decirle a Zaira, yo volví a colocar la última versión dentro del chat para que la revises porque la que hiciste, mi querida Zaira, es la anterior a esta, la que habíamos organizado, pero la final ya te la dejé en el chat para que entonces la retomes de nuevo. Uh-huh. Sí, va a ser. Bien, muchas gracias. Bueno, pues, bueno, la estuve visualizando ayer y bueno, no me di cuenta que había otra nueva. Bueno, Mañana muy será bien. la nueva. Eso, muy bien, muy bien. Disco. Disculpa, maestra, pues aprovechemos este momento para saber quién va a realizar el enraizar a partir de mañana. Eso, muy bien. ¿Quién desea realizar el enraizar a partir de mañana? Yo puedo. Sí. ¿Quién habla? No logro ver. Marisol. Marisol. Bueno, Marisol, muchísimas gracias. Mañana entonces... Gracias. Me siento honrada. Pregunta, ¿hasta cuándo debo hacerlo? maestra, ¿hasta el sábado? Sí, correcto. Sí, mi querida Zaira, sí, mi Marisol hermosa, hasta el sábado, es durante la semana. Uh-huh. Hasta el sábado, entonces. Gracias. Marisol, ya te enviaremos el enraizar, el nuevo enraizar, el actualizado. Ya lo tengo, la maestra, como Dios. Gracias, un abrazo. Gracias a ti. Continuemos, maestra. Gracias, mi querida Zaira, gracias, mi amorosa Marisol, por tu servicio. Estamos muy felices de escuchar tu dulce voz y hacer ese viaje contigo todas las mañanas de ese enraizar, ¿cierto? Muy bien, familia. Gracias, maestra. A ti. Muy bien, a ti, corazón. Gracias por tu servicio, por tu compartir. Bueno, muy bien, amorosa familia. Hemos estado, iniciamos un viaje desde la enseñanza anterior. Vamos a tener un viaje de 7 días de exploración de la conciencia. Y a pesar de que dentro del viaje que hemos realizado de las capas del ADN, de esas 3 últimas capas conocidas como el rostro del Creador, del Dios Todopoderoso en nosotros, pues los maestros también nos invitan a que podamos abrir nuestra mente y comprender profundamente cómo la búsqueda de comprender la conciencia como tal, pues viene desde tiempos muy antiguos. Durante estos 7 días vamos a recorrer distintos caminos que la humanidad pues ha hecho ese tránsito en su búsqueda por comprender quién es realmente y cuál es la naturaleza de la conciencia. Entonces, en nuestro encuentro anterior viajamos un poco por la historia de esas grandes civilizaciones de los antiguos filósofos y observábamos cómo desde Grecia, Egipto, India, Oriente y bueno, muchas otras tradiciones, Mesoamérica, todas las tribus chamánicas, siempre ha surgido esa misma pregunta que ha acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Y la pregunta es, ¿quién soy realmente? Una pregunta que ha dado origen a innumerables enseñanzas en las escuelas de sabiduría y en los caminos espirituales. Sin importar la época o la cultura, pues esa pregunta y esas enseñanzas siempre parecen señalar hacia una misma dirección y siempre
la respuesta es regresar al centro del ser, entrar en la presencia y recordar nuestra naturaleza más profunda. También empezamos a explorar no solamente las tradiciones antiguas, las escuelas de filosofía iniciáticas y toda esa enseñanza ancestral, sino también los maestros nos invitan a explorar la mirada de la ciencia contemporánea sobre la conciencia. Es una mirada valiosa porque ha permitido comprender muchos procesos del cerebro y del sistema nervioso, porque en gran medida pues continúa tratando de comprender lo que es la conciencia como si fuera tal vez un fenómeno ligado principalmente a una actividad mental. Nuestro propósito no es contradecir ninguna perspectiva ni entrar a juzgarla, nada de ello, al contrario, queremos como seres humanos en una conciencia más elevada, queremos integrar, queremos abrir un diálogo amoroso entre la ciencia, la filosofía, la experiencia espiritual, comprendiendo que cada una aporta una parte a este gran rompecabezas. Pero quizás la conciencia no pueda comprenderse únicamente desde el cerebro, ni solamente desde las creencias espirituales. Tal vez la conciencia nos lleva a poderla comprender como un puente que une lo humano con lo divino, lo visible con lo invisible, y es una expresión de la gran experiencia de la sabiduría del alma. Así que hoy continuamos profundizando en ese puente, y la invitación es a escuchar con la mente abierta, pero sobre todo con un corazón dispuesto, no para aceptar ideas, porque sí, sino para poder sentir, observar, descubrir todo aquello que resuena con nuestra propia experiencia interior. Así que hoy continuamos con el segundo día de este viaje hermoso hacia la conciencia, que es importante recordar que existen diferentes formas de interpretarla. Una de las formas en que hoy los maestros nos han invitado a hacer este viaje es a estudiar los sueños. Y hemos escuchado hablar de los sueños lúcidos como si fueran esos fenómenos cerebrales que son observables mediante algunos registros fisiológicos. Pero en cambio, eso lo vemos desde la ciencia. Pero si lo viéramos desde muchas tradiciones espirituales que han interpretado ciertas experiencias y se conocen como viajes astrales o experiencias de la conciencia más allá del cuerpo. Hasta la fecha, estas últimas formas están analizadas como una parte de creencias o de testimonios personales, pero realmente no, cuando se hablan de esas experiencias que muchas personas comparten como sueños lúcidos o esos viajes astrales, pues no son realmente podríamos decir que comprobables por la ciencia, ¿no? Como algo que se pueda demostrar. Y uno de los grandes misterios que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes es poder comprender qué sucede con la conciencia cuando nosotros dormimos. Y empezamos a hacer una integración con todo ello. Porque mientras el cuerpo descansa, entonces el cerebro continúa realizando una intensa actividad. Durante la noche nosotros atravesamos varios ciclos del sueño y cada uno tiene funciones específicas para la recuperación física. Recordábamos cuando hablábamos de la pineal, cuando hicimos ese viaje con el doctor Joe Dispenza, que él nos decía que en la noche es como ese punto donde hay una limpieza, como así, como en una ciudad que muchos estamentos utilizan ese espacio de calma para limpiar la ciudad.
Entonces también sucede así. Mientras la pineal hace esos procesos también de la melatonina que nos lleva a ese estado del descanso, del sueño, pues dentro de ese proceso existen mecanismos cerebrales que ayudan a limpiar, a eliminar todo aquello que realmente ya no es importante. Es como el momento del mantenimiento. Entonces hay recuperación física, también se logra consolidar la memoria, el procesamiento emocional, el aprendizaje. Entonces, durante estos ciclos existe una etapa especialmente interesada que la ciencia lo observa como la fase REM, que tal vez nosotros hemos visto a una persona cuando está descansando y podemos observar que empiezan a haber movimientos oculares muy rápidos mientras está durmiendo. Vemos como debajo ahí en esa fase ahí del descanso, del sueño, los ojos empiezan a desplazarse rápidamente bajo los párpados. Entonces el cuerpo permanece prácticamente inmóvil, ¿no? Pues bueno, debido a que hay una inhibición natural de los músculos. Pero el cerebro pareciera que tuviera una actividad más elevada, similar en muchos aspectos a la del estado de la vigilia, se le conoce. Entonces es precisamente durante esa fase donde ocurre la mayoría de los sueños intensos y más vívidos. Entonces, cuando oímos hablar de los sueños lúcidos, pues ¿qué son? Esto se refiere a experiencias en las que la persona toma conciencia de que está soñando mientras el sueño continúa. Normalmente, la gran mayoría de las personas viven la experiencia dentro del sueño, ¿no? Y ven el escenario y ven una película y suceden muchas situaciones dentro de ello, pero es muy pocas las veces que la persona puede ser consciente de que está soñando, que realmente entra en la conciencia, esto es un sueño. Eso se le conoce como el sueño lúcido. En algunos casos simplemente reconoce que todo forma parte del sueño, y en otros, pues además de reconocerlo, logra influir parcialmente en lo que sucede. El ser puede modificar el escenario, puede tomar decisiones conscientes o puede explorar voluntariamente el entorno del sueño. Entonces termina siendo un partícipe consciente del sueño y siendo completamente consciente de que lo está viviendo, de que es una experiencia y simplemente puede vivirla y organizarla. Entonces la investigación científica pues entra profundamente a tratar de comprender lo que significan los sueños lúcidos, ¿no? Como un fenómeno que es real y estudiable. Entonces la ciencia ha realizado diferentes experimentos, pues lo realiza en sus laboratorios del sueño, y han confirmado que algunas personas pueden comunicarse con los investigadores mediante movimientos oculares. Y eso es muy interesante, porque esto demuestra que una parte de la conciencia puede mantenerse activa durante el sueño. Y eso es lo que lo lleva a la ciencia a hacerse muchas más preguntas de lo que no puede ser demostrable de manera tangible. Hay todos esos estudios de la neuroimagen muestran que durante un sueño normal, pues varias regiones que están relacionadas con el pensamiento crítico y la planificación, pues disminuyen considerablemente la actividad. Y una de ellas es la corteza prefrontal, que hace, es la que tiene la conciencia, lo que se conoce como la autoconciencia, la toma de decisiones, es lo que nosotros mantenemos normalmente durante el día. Nosotros en la parte frontal de nuestro cerebro tenemos la capacidad de usarla constantemente y activamente, porque es el momento en que nosotros estamos tomando decisiones, tenemos el razonamiento lógico, logramos planificar.
la capacidad de distinguir entre la realidad o la imaginación, poder tener la perspectiva de las cosas, ¿sí? Pero cuando se duerme, esa región realmente se mantiene inactiva. Pero dentro de quienes pueden mantener los sueños lúcidos, pareciera que esta región se activara. Y entonces es donde el ser tiene la capacidad de decir, esto es un sueño. Y ahí es donde cambia completamente la experiencia de la conciencia. Porque es ahí donde la conciencia deja de ser simplemente una espectadora para convertirse en cierta medida en un participante consciente. Entonces, la ciencia siempre se ha preguntado algo, y es ¿por qué el ser humano sueña? Pero pues todavía no hay como una respuesta definitiva. Pero bueno, existen muchas hipótesis, porque en algunas investigaciones se propone que los sueños ayudan a consolidar los recuerdos importantes, mientras se eliminan otras informaciones que pueden ser irrelevantes. Otros científicos consideran que esto permite reorganizar las emociones y tener experiencias emocionantes de acuerdo a lo que se ha vivido, ¿no? Entonces a veces tenemos una experiencia en el día y luego en la noche relacionamos esa experiencia y le colocamos otros patrones de experiencia. Entonces es bastante interesante y creo que todos hemos tenido esos momentos. También se plantea que los sueños funcionan como un espacio de simulación donde el cerebro ensaya posibles situaciones futuras, ¿sí? Fortaleciendo como la capacidad de adaptarse y de ser creativo hacia algunas situaciones que se esperan. Entonces, por ejemplo, está el chico que se va a graduar de su carrera universitaria y esa alegría y esa sensación puede tener un sueño donde ya se ve dentro de un cargo, dirigiendo una empresa y teniendo experiencias bastante interesantes de lo que él desea. Entonces, es una forma en que podemos crear espacios. Otra teoría sostiene que el cerebro construye narraciones a partir de algunos fragmentos de memoria que quedan muy fuertes dentro de sus emociones, ¿sí? Emociones, imágenes, experiencias que ahí ya se quedan almacenadas y empiezan a crear historias que intentan mantener cierta coherencia, aunque parezcan extrañas o surrealistas. Y muchas veces, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, digo perdemos es porque pues ya no está presente y la mente humana suele asociarlo a una pérdida. Entonces, dentro de ese anhelo, dentro de esa añoranza que se tiene hacia ese ser, pues se puede invitar de alguna manera al sueño. Dentro del sueño se puede invitar a ese ser al escenario, a vivir una historia, a recibir un mensaje, por ejemplo. Entonces, probablemente los sueños pues cumplen varias funciones al mismo tiempo. Pero hay algo muy interesante y que la neurociencia ha empezado a darse cuenta, es que nosotros tenemos la capacidad de entrenarnos para tener sueños lúcidos. Muchas investigaciones indican que algunas personas pueden aumentar la frecuencia de los sueños lúcidos mediante un gran entrenamiento, y existen muchas técnicas. Una de las que se invita es a que siempre se pueda llevar un diario de sueños inmediatamente después de despertar, tenerlo a la mano e ir escribiendo lo que se recuerda en ese momento del sueño. Desarrollar el hábito de preguntarse varias veces al día si se está soñando. ¿Qué quiere decir eso? Que la neurociencia dice que muchas veces en los momentos en que nosotros estamos haciendo actividades podemos irnos tan profundamente en los pensamientos que podemos llegar a tener la misma actividad como en la noche cuando se sueña. Entonces, cuando entramos en esos momentos es preguntar
si realmente hemos entrado dentro de un sueño consciente. Y la neurociencia dice que cuando las personas practican la meditación y logran entrenar su atención plena, empiezan a desarrollar los sueños lúcidos. Entonces hay también, por ejemplo, despertar durante la noche y en el momento en que se despierta tratar de retener ese sueño y volver a dormir con la intención de traerlo de nuevo al siguiente sueño. Esas son formas en que se puede entrenar. Y todos esos métodos pues lo que hacen es que tienen como objetivo buscar incrementar algo que se conoce como la metaconciencia, es decir, la capacidad de poder observar nuestra propia experiencia incluso durante el sueño. Entonces eso es muy interesante. Bueno, y aquí viene una de las partes más interesantes. Y esto lo que muestra y lo que nos traen los maestros es que podamos aprender a observar para nosotros mismos, poder desarrollar mecanismos mucho más elevados mientras estamos en ese momento de aparente inconsciencia. Hay cosas que se han demostrado. Es que, por ejemplo, numerosos artistas, científicos, escritores, pues han relatado descubrimientos inesperados en sus sueños. Entonces el cerebro dormido puede establecer conexiones inesperadas entre esos recuerdos, las emociones y las ideas, y puede tener, aunque aún no se ha comprobado, conexiones profundas con algo que no es comprensible aún para los seres que están en estas investigaciones, y es cómo puede recibir información un humano mientras está descansando. Entonces, esas personas que se dan cuenta, por ejemplo, los científicos que han logrado resolver problemas, un compositor que al levantarse parece que se levantara con su mente completamente clara, con una melodía, con una partitura casi ya escrita, ¿sí? Puede practicar la música, puede practicar un escritor, parece que eso que lograba tener la duda la noche anterior de cómo poder finalizar el capítulo de su libro, parece que se despertara teniendo la idea clara. Y todo eso nos lleva a comprender que hay escenarios creativos que surgen durante la vigilia. Y entonces cuando vemos todas estas experiencias, que son una búsqueda constante de la investigación de la ciencia para poder comprender, si nosotros empezamos ya a viajar un poco hacia la mirada espiritual, desde tiempos antiguos, pues numerosas tradiciones han considerado el sueño como una puerta hacia dimensiones más profundas de la conciencia. Entonces, en ese viaje que hacemos hacia lo ancestral, observamos esas civilizaciones como Egipto, Grecia, la India, el Tíbet y muchas culturas indígenas, donde han visto siempre los sueños como espacios de aprendizaje, de revelación o de guía espiritual. Y aquí empezamos a entrar a un camino diferente de la conciencia. Uno de los relatos más conocidos de Egipto es el relato de Tutmosis IV. Y él esto lo dejó como esta experiencia grabada en la llamada estela del sueño. Él decía que mientras él estaba descansando junto a la gran esfinge, resulta que tuvo un sueño donde ella le habló y la esfinge en ese momento se veía parcialmente cubierta por arena. Y él recibió una visión en la que la esfinge le prometía el trono si él la lograba liberar. Y entonces él, cuando despierta, lo primero que hace es ordenar la restauración de la esfinge.
y limpiarla, sacarla de toda a donde se encontraba prácticamente enterrada dentro de la arena. Y la historia dice que al poco tiempo él llegó a convertirse en un faraón. Entonces, más allá de la interpretación histórica o simbólica, este relato refleja la importancia que aquella civilización otorgaba a los sueños como portadores de enseñanzas, portadores de información y de guía. Que siempre los sueños, cuando tú vas a tu cama, intencionas, pues lo que logras es abrir un portal de comunicación. Y bueno, entonces, en muchas escuelas espirituales, un poco más contemporáneas, pues se habla de la experiencia como el viaje astral. Vamos a cerrar los micrófonos, revisemos los micrófonos y los cerramos. Entonces se habla de las experiencias como el viaje astral o la proyección de la conciencia. Según todas las tradiciones, durante el sueño, la conciencia, ¿qué puede pasar? Puede percibir realidades que trascienden la experiencia física. Entonces estas interpretaciones forman parte de sistemas espirituales y de numerosos testimonios de muchas personas que lo han vivido, y aunque no son, podríamos decir, confirmados por una evidencia científica que le coloca una firma y un sello, es algo que para ellos es inexplicable, pero para el ser es simplemente que logra darse cuenta que tiene la capacidad para poder viajar donde no hay espacio, donde no hay tiempo, y puede tener experiencias multidimensionales profundas. Entonces todo esto lo que nos invita es a preguntar, a tener preguntas muy profundas. Si nosotros durante el sueño podemos experimentar mundos completos, podemos recordar, podemos sentir emociones, podemos tomar decisiones e incluso podemos reconocer en ese momento que estamos soñando. Entonces, ¿qué nos dice todo esto acerca de la naturaleza de la conciencia? La ciencia seguirá experimentando. La filosofía pues aún se sigue manteniendo dentro de todas esas preguntas que intentan dar una explicación al ser consciente. Y todas esas tradiciones espirituales pues siempre han invitado a explorar la experiencia interior como un camino del humano al autoconocimiento. Pero tal vez el verdadero valor de este tema pues realmente no consiste únicamente en explicar los sueños, sino en comprender que la conciencia posee niveles y matices que todavía nosotros estamos descubriendo y que hasta ahora estamos entrando, hasta ahora estamos cruzando la puerta. Cada noche cuando nosotros cerramos los ojos, vamos con el objetivo de que nuestro cuerpo descanse, pero la exploración de la conciencia continúa. Allí, en ese momento entre el silencio del sueño y la luz de la presencia divina, permanece uno de los mayores misterios del ser humano. Al continuar ese recorrido por el estudio de la conciencia, encontramos todas esas inquietudes que nos surgen, que empezamos a hacer un análisis. Si, por ejemplo, es posible desarrollar una conciencia más amplia. Hay un neurocientífico español, él se llama Manuel Martín Loeches, y él dice que sí, viéndolo desde su enfoque de la neurociencia. Él dice que la conciencia no sería una capacidad fija e inmutable, sino que es un proceso que puede enriquecerse a medida que el cerebro aprende, establece nuevas conexiones y logra adquirir nuevos conocimientos. Cuanto mayor es nuestra capacidad para poder comprender la realidad, para relacionar la información
aprender de la experiencia, pues todo ello hace que sea mayor también nuestra posibilidad de ser conscientes en aspectos del mundo y de nosotros mismos que aparentemente nuestra perspectiva nos lleva a que solamente es ir a una desconexión, como el momento del sueño. Entonces, una de las cosas que él enseña es que la educación, el aprendizaje continuo, la curiosidad, la lectura, el desarrollo del pensamiento crítico, todo ello favorece que haya desarrollo funcional superior en nuestro cerebro. Él dice que una de las cosas más importantes en las cuales nosotros podemos sostener un desarrollo más elevado de nuestra capacidad de amplificar la conexión neuronal es que siempre nos mantengamos en una constante búsqueda, ¿sí? En una constante curiosidad, en una lectura, en una investigación. Eso lo estamos hablando desde el campo de la neurociencia, porque desde ahí él dice que entonces nosotros mantenemos activo todas nuestras neuronas, mantenemos activa la capacidad cerebral, aumentándola, y empieza ella a evolucionar de una manera que no es explicable con experiencias más elevadas. Entonces eso quiere decir que nuestro cerebro siempre está cambiando con cada aprendizaje que tenemos, lo que se conoce como la neuroplasticidad, porque la neuroplasticidad nos dice que así tú vengas con experiencias y con conceptos muy arraigados, en la medida en que tú puedes abrirte a nuevas posibilidades, pues puedes ir modificando, tienes la capacidad de que el cerebro se pueda reorganizar durante toda la vida. Cada aprendizaje, cada experiencia, cada habilidad que nosotros desarrollamos, pues lo que hace es que fortalecemos determinadas redes neuronales. Incluso todo aquello que a veces creyéramos que se debilita con el tiempo. Y es cierto, a veces el cerebro responde al uso constante, ¿cierto? Y entre nosotros más lo ejercitemos, pues parece que algunas capacidades se desarrollan mucho más, como la memoria, la atención, el lenguaje, el racionamiento. Pero cuando uno deja de hacer determinadas actividades con el tiempo, cuando uno vuelve, se da cuenta de que ha perdido la capacidad. Por ejemplo, yo me daba cuenta cuando era más joven, muy chica, a mí me encantaba la guitarra y aprendí a tocar, no como una experta, pero sí aprendí cosas muy básicas de la guitarra. Y en esos días encontraba mi guitarra y traté de volverlo y me di cuenta de que había perdido gran parte de esa habilidad. Claro, el tiempo, cuando tú te desconectas, te das cuenta de que lo pierdes porque no has estado manteniendo esa constancia dentro de él. Y así para muchas cosas. Y una de las cosas que nos dicen es que el humano solamente usa el 10% del cerebro. Pero realmente no es así. Porque cuando se usa el cerebro, cuando se usa la memoria, cuando se usa el aprendizaje, cuando se usa todos los mecanismos, son diferentes partes del cerebro las que se están utilizando. Son diferentes funciones a lo largo del día las que participan dentro de las actividades que realizamos nosotros. Entonces algunas áreas del trabajo tal vez empiezan a trabajar con mayor intensidad y otras empiezan a activar grandes zonas dentro del cerebro. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo un mecanismo en tu trabajo constante, usas determinadas regiones del cerebro, pero si en la noche estudias, entonces otras partes del cerebro se activan. Entonces los científicos dicen que realmente no es tan cierto que nosotros solamente usemos el 10%.
Lo que sí ocurre es que algunas redes neuronales pueden entrenarse más que otras. Entonces la diferencia no está en usar un pequeño porcentaje del cerebro, sino está en desarrollar mejor las capacidades que ese cerebro ya posee. Y eso es muy importante, porque la actividad cerebral se mantiene más activa cuando somos niños, cuando somos jóvenes, pero a medida de que el tiempo va pasando, entonces empezamos a entrar en una especie de pausa. Y eso es lo que hace que muchas partes de las neuronas se apaguen y ya no tengan la misma capacidad. Durante ese desarrollo infantil y la adolescencia, lo que sucede es que el cerebro produce una gran cantidad de conexión neuronal. Pero con el tiempo, pues empezamos solamente a utilizar una partecita y unas se debilitan o incluso pueden desaparecer. Pero este mecanismo hace que el cerebro sea cada vez más eficiente, porque cuando nosotros comprendemos que podemos mantener una actividad constante en nuestro cerebro, ¿sí? Que no solamente nos sentamos al frente de una pantalla para recibir información, sino que tú tomas tiempo para la lectura, tomas tiempo tal vez para, no sé, hacer los sudokus, las sopas de letras, todo ese tipo de actividades ayudan a mantener una gran actividad cerebral. ¿Sí? Entonces, en la edad adulta, el cerebro continúa ahí, modificándose en un aprendizaje y una respuesta. No es que el cerebro para. El que para es el ser que lo habita, que empieza a entrar dentro de una pausa. Y entonces empieza a debilitar su cerebro. Y entonces, viendo ese tema, observando cómo funciona, cómo hemos estado, y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué estamos en este viaje mirando desde la ciencia y cosas que de pronto aparentemente no tendría mucho que ver con nuestro mensaje espiritual? Y es que realmente tiene que ver todo, porque ahora empezamos a entrar en un campo que hemos oído y hemos conocido y hemos trabajado acá dentro del Servicer planetario, y es la conciencia colectiva. Tal vez sea uno de los temas que más se debate, y es la posibilidad de que exista una conciencia compartida por toda la humanidad. Se debate la posibilidad de que en este momento yo esté pensando algo y otra persona al mismo tiempo también, como por ejemplo hace un momento, cuando el maestro expone el tema del enraizar, y ya lo había observado también y había compartido, y entonces es como esos mecanismos de conexión que puede suceder dentro de varias personas, ¿no? Que al mismo tiempo les puede estar llegando información, les puede estar llegando un mensaje, o pueden estar detectando determinadas situaciones al mismo tiempo. Entonces, algunos proyectos de las investigaciones que hacen en la ciencia, pues intentan estudiar esos acontecimientos que no se puede comprender cómo pueden producir patrones estáticos, inusuales, dentro del cerebro de los seres humanos, así como puede suceder dentro de los dispositivos electrónicos, que pueden estar en diferentes lugares del planeta, pero hay una estática que a veces interconecta muchos dispositivos. Y entonces dicen, si eso sucede dentro de ellos, ¿por qué también sucede dentro de algunas conexiones entre varias personas a través de sus neuronas o de su cerebro? Y eso ha generado pues mucho interés, porque hasta el momento no existe un consenso que confirme que esos resultados demuestren la existencia de una conciencia global. Pero muchos investigadores consideran que en todas esas evidencias disponibles,
pues no son concluyentes, que se requieren estudios pues un poco más sólidos y más profundos. Una de las hipótesis de la ciencia dice que necesita cumplir varios criterios para que sea verdadero antes de poder ser aceptada. Dicen que debe descartarse en explicaciones alternativas o espirituales o místicas que puedan interferir dentro de comprender por qué ocurre este fenómeno. Entonces, ahí la ciencia dice no. Si usted viene con el misticismo y con ese tema espiritual de que hay conexión con guías, de que hay conexión con maestros, o de que una red de luz, una red neuronal o una red de corazones se pueda comunicar, no. ¿Sí? Ahí la ciencia mantiene una postura prudente, porque siempre exige esas evidencias verificables antes de poder aceptarlas como un conocimiento establecido. Entonces la ciencia y la espiritualidad, que son dos formas de aproximarse de alguna manera al misterio, pero es muy interesante observar todo lo que sí se puede desde el punto de vista científico decir por qué sucede esto. Esto es un gran misterio, entremos a averiguarlo, pero tiene que ser comprobable, porque siempre se busca medir, observar, verificar todos estos fenómenos. Pero la espiritualidad explora principalmente la experiencia interior, ¿sí? El significado, la vivencia personal de cada ser. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿será que nosotros lo podemos demostrar? ¿Será que una experiencia que alguien vive a través de una meditación, a través de simplemente cerrar sus ojos y entrar en un estado de conciencia teta, muy calmado, ¿será que esa experiencia que vive puede transformar su vida, puede transformar su conciencia? Entonces, lejos de verse en caminos opuestos, podemos entender que de alguna manera logra tener aproximaciones complementarias hacia ese misterio, hacia el poderlo comprender. Entonces, el mayor aprendizaje sea reconocer que la búsqueda de la conciencia sigue abierta, que a pesar de que nosotros decimos, doy permiso a esta divina fuente amorosa para que todo lo que sea necesario ser recalibrado en mí, tú que lo conoces, pues trabaje sin querer yo intervenir. Y tal vez empezamos a darnos cuenta que tenemos esos cambios y estamos entrando solamente abriendo la puerta. Entonces, cada experiencia interior puede convertirse en una invitación a vivir con una mayor atención, con una mayor compasión, con mucha profundidad de lo que significa el ser, el alma. Pero siempre la ciencia pues va, a medida que va siendo estudiada, pues sigue siendo uno de los puentes más fascinantes entre el conocimiento del ser humano y el permanente deseo de comprender quiénes somos. Y ahí, por ejemplo, entran parte de esas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo se comporta la conciencia frente a la muerte? Y ese es uno de los mayores interrogantes que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia, y es la relación entre la conciencia y la muerte. Desde la perspectiva de la ciencia, pues la capacidad de ser conscientes no solo nos permite recibir el mundo que nos rodea, sino también comprender una realidad profunda y muy desafiante. Y es cómo podemos comprender y por qué el humano le tiene miedo a la muerte. ¿Qué hay en su conciencia para sentir ese miedo tan profundo a
nosotros le llamamos a ese tránsito, a esa transformación del estado del ser. Si dentro del mecanismo que hemos observado de lo que son los sueños lúcidos y cómo funciona la conciencia dentro de ellos, nosotros también tenemos una capacidad extraordinaria, y es la capacidad de podernos proyectar hacia el futuro, de recordar el pasado, de poder imaginar escenarios que todavía no existen, ¿no? De crear. Y todas esas proyecciones aparecen con una certeza inevitable, con una certeza que todo ser humano tiene, y es que algún día nuestra vida material y física va a llegar a su fin. Entonces, esa conciencia de la muerte ha marcado profundamente la historia de la humanidad. Según lo explican los neurocientíficos, el conocimiento de nuestra propia mortalidad constituye una de las experiencias psicológicas más intensas que enfrenta el ser humano. La conciencia, cuya función evolutiva está estrechamente relacionada con la supervivencia, pues también debe convivir con el hecho de saber que esa supervivencia tiene un límite. Y entonces empezamos a darnos cuenta que cada ser humano puede desarrollar una conciencia diferente de acuerdo a su propia perspectiva de lo que significa. Hay personas que le tienen profundo miedo, profunda angustia, observar que pueda llegar ese momento. Para otras, simplemente es una liberación y puede sentir una sensación de ese deseo de volver a casa. Y para otras es una inquietud constante, ¿no? ¿Qué será lo que pasa en ese momento? ¿Qué puede surgir en ese momento? Y vemos que muchas culturas han desarrollado muchas narrativas de todo lo que sucede después de la muerte, porque muchas hablan del alma, otras describen al espíritu, otras proponen la reencarnación, otras culturas presentan distintos planos de existencia o de una vida eterna. Pero realmente ese misterio, la ciencia no puede confirmar ni refutar ninguna de todas esas creencias que aparecen ahí. Pero seguramente, dicen los guías y los maestros, que así como entramos en ese sueño profundo y en esas experiencias en el momento del descanso, seguramente esa experiencia de un cambio de estado, de estar activo en un día para ir a un descanso, podría ser muy similar a esa experiencia de la muerte, a lo que llamamos muerte. Me lo corrigen, a lo que ustedes llaman muerte. Durante el momento del descanso, muchas personas pueden expresar tener experiencias donde han conversado con sus seres queridos, donde han podido viajar a lugares lejanos, donde pueden experimentar situaciones extraordinariamente reales, ¿sí? Aún estando el cuerpo inmóvil. Entonces, esto lo que nos lleva es hacer un viaje donde en las tradiciones espirituales suelen interpretarlo de muchas maneras, donde se le atribuye un significado relacionado al alma, al espíritu o a las dimensiones no materiales. Entonces se dice que cuando el ser trasciende, se corta ese hilo que lo conecta. Pero cuando el ser duerme, tiene el mismo proceso de que su alma puede salir, puede dirigirse a otros sitios. La diferencia es que el hilo se mantiene conectado al cuerpo. Y entonces, si nos sentamos a analizar esta perspectiva, esta visión, ¿cómo podríamos
percibir de alguna manera la experiencia de la muerte. Son diferentes formas o diferentes marcos de poder interconectar las experiencias que para nosotros siempre han sido una pregunta constante. Podríamos decir que la ciencia, ha avanzado enormemente en tratar de comprender el cerebro, aunque la ciencia siempre quiere observar la conciencia como parte solamente de la mente. Pero la conciencia viene siendo como un camino de transformación, más allá de todas las interpretaciones sobre la muerte, de todo lo que se pueda tener. Es la pregunta más profunda. Antes de llegar allí, entonces, ¿cómo nosotros elegimos vivir mientras estamos aquí? Porque la conciencia no solo nos recuerda que la vida tiene un límite, sí, la vida en la materia, sino también nos invita a vivir con mayor presencia, con mayor responsabilidad y con mayor sentido. Cada instante consciente, pues entonces lo que puede suceder es que se convierte en una oportunidad para aprender, para amar, para servir, para crecer, para comprender más profundamente quiénes somos. Aunque se abre ese espacio, dicen los maestros, donde se deja esa perspectiva profunda de lo que puede suceder cuando hay un estado de plenitud en el descanso, donde el alma puede solicitar, puede conectarse con su divina presencia, puede viajar. Entonces, antes de llegar allí, dicen los maestros, primero analicemos cómo vivimos aquí y en el ahora. Así que independientemente de todas esas respuestas que podamos tener, desarrollar una conciencia más amplia nos permite vivir en una plenitud en el momento presente. Porque, en definitiva, el misterio de la conciencia no solo consiste en preguntarnos qué ocurre al final de la vida, sino en descubrir cómo elegimos habitar cada día, ¿verdad? Con más amor, con más lucidez, con más humanidad. Al adentrarnos en el estudio de la conciencia, empezamos a encontrar uno de los temas más fascinantes, pero al mismo tiempo más debatidos. Entonces, dicen los maestros, cuando tú tienes la conciencia de que estás habitando una materia y que esa materia es el mecanismo o el vehículo que ayuda a activar la conciencia en el plano físico, que contribuye a que tú te manifiestes dentro de la materia. Entonces ahora aprende a trabajar tu experiencia física con tu proyección astral. Es un mensaje que ellos están entregando en este momento. La proyección astral es conocida como la experiencia extracorporal, ¿no? Ese viaje que hemos escuchado que muchas personas lo pueden tener. Muchas culturas también lo hablan acerca de esa sensación de separación del cuerpo físico. Entonces esas experiencias vienen desde relatos muy antiguos de muchas civilizaciones y es como esos testimonios tanto antiguos como también contemporáneos de personas que afirman vivir estados similares durante la meditación profunda, durante el sueño, durante las experiencias cercanas a la muerte o dentro de momentos de intensa relajación. Cuando hablábamos de los niños autistas normalmente no se mantienen dentro de este plano físico. Ellos mantienen viajando, ellos mantienen estando entre planetas, entre lunas, entre constelaciones y tienen esa capacidad de hacerlo mientras están despiertos y mientras están ahí presentes. Y esas experiencias son interpretadas de muchas maneras.
porque nos hablan o se considera como un desplazamiento de la conciencia más allá del tiempo físico, mientras que la neurociencia suele estudiarla como una experiencia, pues ahí, solamente a estados cerebrales. Entonces, ¿qué es la proyección astral según las tradiciones espirituales? En las escuelas esotéricas, la proyección astral se describe como la capacidad de poder experimentar la realidad desde un cuerpo sutil o energético, mientras el cuerpo físico permanece en reposo. Dicen los maestros en este momento, ustedes tienen la capacidad de entrar en diferentes planos de conciencia, en diferentes planos donde no existe el tiempo ni el espacio, estando conscientes, y lo pueden intencionar para vivirlo a través de su momento de descanso. Muchas personas pueden percibir que están flotando sobre el cuerpo. Entonces es la sensación de tener una separación ahí suave, una sensación de desprenderse del cuerpo y poder tal vez desplazarse a diferentes lugares con claridad. Hay seres que tienen la capacidad de ir a visitar a la familia o a otros sitios completamente en conciencia. Pueden viajar a diferentes sitios dentro del planeta. Y entonces la pregunta es, ¿será que ese es un recurso que solamente está para determinadas personas? Durante las experiencias y de lo que cuentan todas esas tradiciones, lo que se observa es que el ser humano está compuesto por diferentes niveles de existencia. Nosotros aquí hemos hablado de los cuerpos sutiles. Entonces está el cuerpo físico, pero también está una dimensión espiritual mucho más profunda. Entonces, desde esta visión, la conciencia ya podría expresarse temporalmente a través de esos niveles sin perder el vínculo con el cuerpo físico. Y como lo veíamos, está muy ligada en el sueño lúcido o en la proyección astral. Y es la capacidad que nosotros podemos de programarnos para tener, no dejar el cuerpo astral a la deriva, donde puede ser atrapado por esa cuarta dimensión baja, por ese bajo astral, o nosotros podemos intencionar viajar al alto astral, explorar de alguna manera los campos más sutiles de las dimensiones. Y eso todos los seres humanos lo tenemos. La diferencia está que cuando un ser humano está en una baja frecuencia, normalmente suele tener pesadillas, suele tener sueños agobiantes, pero porque no ha intencionado hacia dónde dirigir, no ha intencionado, no ha puesto una ruta hacia dónde dirigir durante el descanso, entonces su cuerpo astral queda flotando y es atrapado por el bajo astral. A eso se le conoce como la proyección astral, ¿sí? Es que la conciencia tiene la capacidad de poder percibir una realidad independiente del sueño y del cuerpo físico. Entonces, cuando se hace la intención desde el corazón antes del descanso, donde tú agradeces por ese día, por todo lo que se deba cerrar en ese ciclo de ese día, y proyectar completamente, entregar un mecanismo donde compras un pasaje, por decirlo así, para hacer un viaje con intención. Entonces aquí dentro del Servicer Planetario hemos hablado acerca de intencionar ir a los templos etéricos, intencionar ir a planos de universidades espirituales para continuarnos nuestra evolución espiritual. Entonces empezamos a comprender que la conciencia
no se desconecta completamente del ser, aparentemente como nosotros lo vemos a través de momentos como el sueño. Empezamos a darnos cuenta que tenemos mecanismos muchos más profundos donde seguimos sosteniendo la conciencia. Y van a ser experiencias que seguramente van a ser muy fructíferas, donde tú puedes llegar, como lo hacen los artistas y los científicos, con información, donde tú puedes ir y buscar solución a muchas situaciones de tu vida. Tienes infinito, ese campo infinito de posibilidades. Lo único es tener el mecanismo para siempre dirigirlo. Todo eso es una forma de tener orientación, de tener sanación, de buscar conocimiento y elevación total de la conciencia. Podemos ir a aprender. Y no solamente a través del sueño, sino también a través de las meditaciones profundas. Y una de las invitaciones es desarrollar la capacidad de tener la atención plena, de ser un buen observador, sin asustarse, sin salir del equilibrio, sino poder observar que tenemos la capacidad maravillosa dentro de nuestro ser de poder organizar rutas en esos espacios aparentemente de relajación. Entonces esta es una verdadera invitación a reconocer todas estas experiencias que nos recuerdan cosas muy esenciales. ¿Sí? ¿Qué es realmente la conciencia? No consiste únicamente en determinar si la proyección astral ocurre de una u otra manera, sino en reconocer que la conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios de la existencia, que no está ligada solamente a la razón, a lo que se puede verificar, sino que también está ligado a las experiencias interiores, ¿sí? Tal vez el camino más sabio sea mantener una actitud de apertura, de discernimiento, de humildad, de una gran exploración con profundidad y aprender a escucharnos, aprender a notar todas esas experiencias que tenemos sin abandonar la búsqueda honesta de todo lo que nosotros buscamos día a día, ¿no? De toda esa conexión espiritual, de poder tener esos mecanismos donde podemos conectar con los guías, con los maestros, donde podemos hacer esos viajes a diferentes campos multidimensionales. Y todo esto contribuye y nos ayuda a comprender mucho más estos aparentes fenómenos que lo veríamos desde el plano físico, sino es un mayor conocimiento de nosotros mismos hacia una vida que se expresa con más amor, con más responsabilidad, hacia un verdadero camino de expansión. Y en la medida en que nosotros profundizamos en este camino que nos van llevando los guías poco a poco y nos van mostrando cómo podemos empezar a hacer análisis profundos de lo que realmente es la conciencia, de lo que significa realmente recordar que esto viene desde escuelas espirituales que lo han enseñado de una manera profunda y que ahora se nos invita en conciencia a seguir trabajando, porque tenemos puertas en esa casa donde tal vez esa casa simplemente hemos conocido una sola habitación, pero cuando abrimos la puerta y empezamos a explorar la casa, vemos que hay muchas puertas que se pueden abrir para entrar y para reconocer otras habitaciones que nos van a traer enseñanzas, que nos pueden entregar símbolos, comprensiones, que pueden transformar nuestra manera de vivir. Y todo esto forma parte de las experiencias, tanto individuales como colectivas. Porque si estamos en un sitio
y todos ponemos la intención en algo, pueden abrirse mecanismos de aperturas completamente sorprendentes, donde la intención puede transformar el entorno. ¿Cómo nos podemos conectar hacia un mismo principio como si la información nos llegara al mismo tiempo? Cómo dentro de un espacio de meditación como el que hacemos diariamente, y al compartir las experiencias, una experiencia habla al expresarse, al compartir, da un mensaje, pero luego surge otra persona con otra experiencia, da otro mensaje y resulta que los dos mensajes se interconectan, haciendo que el mensaje para todo el colectivo vaya profundizándose, vaya ampliándose. ¿Cómo puede pasar? ¿Sí? ¿Qué ocurre en nosotros con todo ello? ¿Cómo podemos tener esas experiencias tan elevadas? ¿Cómo podemos nosotros comprender la multidimensionalidad, la conciencia y la experiencia interior? Entonces, el verdadero valor de todas estas experiencias, más allá de cómo cada persona interpreta estos fenómenos, pues existe un aspecto que aparece de forma repetida en numerosos testimonios, que después de una experiencia profunda de conciencia, muchas personas describen cambios significativos en su forma de vivir. Incluso se puede perder el miedo a la muerte, se puede tener una mayor valoración de la vida, se puede incrementar la compasión, se puede empezar a estar en un estado de armonía y de paz, se puede sentir tal vez un propósito más renovado, un deseo profundo de servir a los demás, una transformación de las prioridades personales. Lo que antes era completamente importante pasa a un segundo plano y empezamos a tener otras sensaciones o otros objetivos en nuestra vida. Todo esto puede suceder a través de esas experiencias profundas que vive el ser. Entonces, dentro de este encuentro de ambas miradas, la ciencia y la espiritualidad, tal vez lo más importante sea reconocer que independientemente de cómo se expliquen esas experiencias, aquello que verdaderamente importa es el fruto que dejan en nuestra vida. Una experiencia extraordinaria tiene valor cuando nos hace ser más conscientes, más humildes, más amorosos, nos hace más responsables con nuestra propia existencia y con la de quienes nos rodean, ¿sí? Porque la expansión de la conciencia no se mide únicamente por aquello que una persona dice haber experimentado, sino realmente por la transformación que esa experiencia produce en la manera de vivir, de amar y de servir, ¿sí? Hemos escuchado muchas personas que han compartido dentro de nuestro servir al ser, donde dicen: llevo muy poco tiempo con ustedes, pero tal vez llevo 2 semanas, un mes, y desde que he estado acá he sentido una transformación. Entonces es que empezamos a tener una mirada más integradora de todo esto que sucede. Y entonces, al continuar nuestro recorrido por los estados expandidos de la conciencia, encontramos pues esas investigaciones que se centran únicamente en explicar cómo ocurre una experiencia extracorporal y no se centran en observar un poco más allá y comprender cómo esa experiencia logra cambiar la vida de quienes afirman haberla tenido. Todos estos estudios, con todos estos participantes que relatan todas estas experiencias, pues se observa cómo, independiente de cómo lo han vivido, pues casi todas pueden decir que han sufrido transformaciones personales profundas. Han sufrido esos cambios
que los llevó a una amplitud de la vida diferente. Hubo un cambio importante en la dirección de su vida. Todo eso es valiosísimo. Entonces, entrar dentro de este proceso de la conciencia, como estamos haciendo este viaje por 7 días acompañados, nos está llevando a comprender la magnificencia que tenemos nosotros, los seres humanos. Mantener siempre la meditación sostenida, la respiración consciente, la relajación progresiva, aprender dentro de esos momentos de meditación a poder encajar de manera maravillosa la visualización, la atención plena, registrar los sueños, todo ello. Todo nos está llevando a poder integrar dentro de nosotros que la conciencia es mucho más de lo que aparentemente lo podamos observar o se nos haya dicho. Porque a través de cualquier fenómeno extraordinario existe una enseñanza que transforma, que da una verificación a todos esos registros ancestrales que dicen y que están ahí, que muestran esas experiencias también en otros seres. Y que esas experiencias nos llevan a ser seres más humildes, más compasivos, más responsables con nuestra misión. Todo eso forma parte de un viaje profundo de quiénes somos, por qué estamos aquí, a qué se refiere el despertar de conciencia. Recordar que somos mucho más que nuestros pensamientos, nuestras emociones, mucho más que nuestra historia personal. La conciencia no parece haber sido creada para impresionarnos con experiencias extraordinarias, sino que está ahí para recordarnos quiénes somos. Para poder tener mayor poder de integración de la posibilidad que tenemos dentro de nosotros de aperturar otros campos mayores de experiencias, para convertirnos en instrumentos de paz, para poder amar con mayor profundidad, para poder amar incondicionalmente, para servir siempre al otro con mayor entrega. Todo tiene un sentido. Dejamos de vivir a través de las hipótesis solamente científicas, sino que entramos al espacio donde nosotros podemos experimentarlo, donde podemos escuchar al corazón abierto. Vamos a permitir que la sabiduría de los maestros nos recuerde aquello que ninguna teoría puede explicar completamente, pero que el alma reconoce cuando está preparada para escucharlo. Porque la conciencia no es solamente un objeto de estudio, es el camino por el cual la vida realmente despierta en nosotros. Es el camino donde comienza siempre en el interior. Hemos aprendido que la conciencia la podemos entrenar, que la atención se puede expandir, que el cerebro posee una extraordinaria capacidad de transformación, que los estados de meditación profunda modifican nuestra percepción, que los sueños lúcidos, todas esas experiencias interiores siguen siendo el territorio fascinante tanto para la ciencia como para la espiritualidad. Pero que tal vez la pregunta más importante no sea cómo acceder a estados extraordinarios de conciencia, sino desde qué estado de conciencia vivimos cada día. Nosotros vivimos rodeados de información, de emociones, de opiniones, de estímulos constantes, ¿sí? Sin darnos cuenta, muchas veces absorbemos preocupaciones, miedos y tensiones que no nacen desde nuestro corazón. Entonces, cuando esto ocurre,
nuestra percepción comienza a nublarse. Podemos perder la claridad, podemos perder la serenidad y dejamos de escuchar esa voz silenciosa que siempre ha estado adentro de nosotros. Es por eso que todas las grandes tradiciones de sabiduría coinciden en una enseñanza esencial, y es que antes de intentar comprender los grandes misterios de la conciencia, es necesario aprender a regresar al centro de nuestro propio ser. En ese estado de calma, donde la mente se aquieta, donde ahí el corazón puede recuperar su equilibrio. Es desde ahí, desde esa presencia, donde podemos discernir con mayor claridad qué pensamientos nacen de nuestros propios valores y cuáles provienen simplemente del ruido que nos rodea. Incluso en el mundo de los sueños que nos recuerda esta enseñanza. Porque ahí en el mundo de los sueños suele manifestarse todo ese ruido que vivimos en el día. Suele interconectarse dentro de historias que nos agobian, que nos asustan, ¿sí? Que nos hacen entrar en estados dentro del mismo sueño alterados. Pero poder comprender todo ello, pues nos invita a contemplar el sueño como un espacio de un aprendizaje interior. Más allá de cómo cada persona pueda interpretar esos estados, pues esas perspectivas de la ciencia y la espiritualidad coinciden en algo muy profundo, y es que el descanso consciente transforma la manera en que nosotros despertamos. De cómo tú vas a tu cama a descansar, qué llevas consigo, qué maletas te traes, o cuando te liberas y conscientemente puedes solicitar en plena conciencia la asistencia espiritual superior. ¿Para qué? Para tener un descanso reparador, pero al mismo tiempo para poder dirigirte guiado hacia mecanismos o hacia mundos dimensionales más elevados. Cuando no dormimos en paz, cuando entregamos nuestras preocupaciones, cuando aquietamos el corazón antes de cerrar los ojos, entonces lo que nosotros hacemos es favorecer un descanso más profundo, una mente más clara cuando despertamos. Y eso forma parte de los estados más elevados de conciencia que empiezan, inician en el momento en que tú lo intencionas. Realmente no comienzan cuando abandonamos el cuerpo, sino que comienzan cuando abandonamos el miedo. Cuando nosotros dejamos de alimentar constantemente la preocupación. Cuando recordamos que la conciencia también necesita silencio para poder florecer. ¿Sí? Cuando nosotros recordamos que nosotros también, la compasión no solamente está hacia afuera, hacia el otro, sino que la compasión también es para nosotros. Entonces, independientemente del lenguaje espiritual con el que tú resuenes, escuchar estas enseñanzas pueden ser una invitación a fortalecer la paz interior, a poder recuperar tu centro, a recordar que la luz de la conciencia siempre permanece disponible cuando nosotros elegimos regresar a ella. Cuando tú puedes respirar profundamente, puedes aquietar tu mente, puedes abrir tu corazón. Después de hacer y de recorrer este viaje del día de hoy por la conciencia, desde la filosofía, la ciencia, las tradiciones espirituales, entonces empezamos a descubrir un punto en el que todas realmente parecen encontrarse. No importa cuánto conocimiento nosotros adquiramos, cuántas técnicas aprendamos o cuántos estados de conciencia exploremos. Si vivimos atrapados en el miedo, pues nuestro potencial permanece limitado.
porque el miedo contrae la percepción. El miedo reduce nuestras posibilidades. El miedo nos hace reaccionar en lograr, o sea, nos hace reaccionar de una manera inadecuada porque no tenemos la capacidad de poder responder desde el equilibrio. Y muchas veces ese miedo ni siquiera nace de nosotros, porque como vivimos inmersos en un campo constante de información, de emociones, de preocupaciones, de noticias, que pueden terminar ocupando nuestro mundo interior sin que apenas lo podamos notar. Hay personas que a través de las noticias, por ejemplo, de lo que ha sucedido en Venezuela, a través del terremoto, entonces capturan tanto la información que sus descansos, sus noches, se vuelven una agonía, porque se despiertan sobresaltados sintiendo que se les está moviendo la cama. Démonos cuenta cómo nosotros podemos capturar la información y cómo puede impactar dentro de esos momentos que deben ser realmente de ese descanso profundo, reparador y al mismo tiempo de un aprendizaje. Entonces la conciencia comienza a expandirse cuando aprendemos a distinguir entre el ruido del mundo y la voz serena de nuestro propio corazón. Todas estas investigaciones que hemos visto el día de hoy nos muestran que el cerebro cambia cuando cultivamos estados de calma, de atención y de presencia. Todas las tradiciones espirituales expresan la misma verdad con diferente lenguaje, pero realmente todas llegan al mismo punto, y es que cuando nosotros regresamos al centro de nuestro ser, recordamos quiénes somos realmente. Entonces ahí empezamos a aprender a escapar del miedo y no lo alimentamos. Cuando nosotros vivimos únicamente desde la preocupación, entonces nuestro cuerpo permanece en alerta y nuestra mente pierde la claridad y todas nuestras decisiones se vuelven cada vez más limitadas. En cambio, cuando nosotros recordamos momentos en los que la vida se pudo encontrar una solución, aunque tal vez no fuera la que nosotros esperábamos o teníamos planificada, pues entonces empezamos a despertar una memoria más profunda, que es la confianza. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado ello? Que hemos estado en una situación muy difícil, a donde no logramos ver, pero simplemente cuando a veces simplemente estamos en ese momento de rendición, conectamos y de pronto llega la solución. Y tal vez la menos esperada, la más inesperada. Y cuando recordamos que eso ha sucedido en nuestra vida, es ahí donde nosotros logramos recuperar la confianza. Todos hemos vivido esas situaciones que no parecían tener una salida. Todos nosotros hemos atravesado momentos de incertidumbre. Sin embargo, cuando tú lo observas y miras ahí esos momentos, muchas veces descubrimos que la vida encontró un camino que jamás habíamos nosotros mismos imaginado. Entonces, recordar esas experiencias fortalece una confianza que no nace de negar las dificultades, no, sino de reconocer que ya hemos atravesado otras antes y que lo que estemos viviendo siempre va a haber esa posibilidad de tener la ayuda, la asistencia divina y se puede arreglar, según no bajo nuestros términos, sino bajo la voluntad divina del Creador. Entonces esa memoria interior puede convertirse en un verdadero modelo para nuestra conciencia. Cada vez que recordamos esa situación, no para dirigirnos a ella con dolor ni con tristeza, sino como el banco de datos
entonces esa situación encontró una resolución. Y ahí es donde nosotros fortalecemos en nuestro interior la capacidad de poder afrontar cualquier situación con mayor serenidad. Entonces la conciencia comienza a dejar de vivir dominada por la reacción y empieza a responder desde la comprensión más amplia del ser. Entonces no se trata solamente de querer desarrollar todas esas capacidades extraordinarias, sino de desarrollar una confianza extraordinaria. ¿Sí? Una paz que no dependa de las circunstancias, que no dependa de otra persona, una esperanza que no dependa de las noticias, una serenidad que nazca de saber que existe una sabiduría más profunda que guía nuestro camino. Con esa disposición interior, bueno, los maestros dicen que nos van a entregar un mensaje, nos vamos preparando para ese mensaje. Bueno, vamos a tomar una respiración suave, profunda. Y vamos a integrar esos mensajes que los maestros están preparando para nosotros. Ellos dicen: amada familia de luz, no importa el nombre que cada uno de ustedes le dé a la fuente del amor. Algunos de ustedes le llamarán Dios, otros le dirán Espíritu, otros lo llaman la presencia. Otros simplemente lo reconocen como la profunda inteligencia de la vida. Escuchen estas palabras con el corazón abierto, no para aceptar cada idea de manera automática, sino para permitir que despierten dentro de ustedes aquello que ya habita en lo más profundo de su conciencia. Respiren profundo. ¿Recuerdan las veces en la que la vida sostuvo sus pasos? ¿Recuerdan las veces en que han encontrado una salida cuando parecía no existir? Permitan que esa memoria despierte nuevamente la confianza, porque cuando el miedo deja de dirigir nuestras vidas, comienza a manifestar el verdadero potencial del ser humano. Ese potencial que siempre ha estado presente, esperando el momento en que la conciencia recuerde la luz que lleva dentro. Tal vez al finalizar este encuentro puedan descubrir que el mayor viaje no consiste en recorrer grandes distancias, sino en recorrer el camino que va de la mente al corazón. Ustedes han escuchado muchas hipótesis a través de sus científicos y ellos continúan investigando el misterio del cerebro y de la mente. Han recordado las antiguas tradiciones de sabiduría que durante milenios han invitado al ser humano a mirar hacia su interior. Y también han abierto espacios para escuchar mensajes inspiradores que les recuerdan el poder del amor, de la paz y de la confianza. Cada una de estas perspectivas aporta una pieza al gran rompecabezas que siempre han deseado armar. Ninguna experiencia extraordinaria tendrá un verdadero sentido si no transforma su vida. La conciencia se logra expandir cuando aprenden a amar con mayor profundidad, cuando eligen la paz en medio de cualquier tipo de incertidumbre, cuando recuerdan que la verdadera fortaleza nace de la conexión con la divina fuente de vida. Tal vez ese despertar que ustedes han buscado durante tanto tiempo no sea ver otros mundos,
sino mirar este mundo que lo habitan con nuevos ojos. Tal vez no sea escapar de la realidad, sino habitarla con una mayor presencia. Tal vez no sea buscar el poder, sino convertirse en instrumentos de amor, de compasión y de servicio. Que todo este aprendizaje que encuentran permanezca no solamente dentro de ustedes como un proceso de información, sino que se convierta en una experiencia que viva y pulse dentro de su corazón. Porque una conciencia despierta no cambia únicamente la vida de quien la desarrolla, también ilumina el camino a quienes ustedes rodean. Siempre les invitamos a que puedan ser esos faros de luz, a que su voz sea medicina, a que su palabra abrace, a que sus ojos amen, a que su sonrisa transforme. Ahí se refleja un nivel de conciencia más elevado en su ser. Con profundo amor les acompañamos. Estamos profundamente agradecidos porque nos permitan ser partícipes de su evolución. Damos gracias a los maestros que nos acompañan, que nos cuidan, que nos dirigen día a día en este camino, en este paso a paso, en este recordar. Yo los invito ahora a llevarnos sus manos al corazón, a tomar una respiración profunda. Observa cómo en esa respiración tu corazón se ilumina, como el prana, la luz, el neutrón, el neutrino de la madre tierra alimenta el pulso, el latido de tu corazón. Amada presencia divina, fuente infinita de amor y de vida, hoy abrimos nuestro corazón con profunda gratitud. Gracias por recordarnos que la conciencia es un camino de regreso hacia ti. Gracias por cada experiencia que nos ha permitido crecer, incluso aquellas en las cuales en su momento no lográbamos comprender. Ayúdanos a distinguir entre el ruido del mundo y la voz serena de nuestra sabiduría interior. Que nuestra mente encuentre claridad, que nuestro corazón permanezca siempre en paz, que nuestra palabra siempre nazca desde el amor, que nuestras acciones reflejen compasión y servicio. Libéranos del miedo que limita nuestro potencial, fortalece en nosotros la confianza para caminar siempre con serenidad, pero con seguridad, incluso cuando aún no podamos ver el camino. Amada presencia divina, permítenos descansar cada noche en tu paz y despertar cada mañana con esperanza y poder vivir cada día con una conciencia más luminosa. Que aprendamos a reconocer tu presencia en cada ser, en cada experiencia, en cada instante de la vida. Haz de nosotros esos instrumentos de reconciliación donde no exista la división, de esperanza, ahí donde tal vez se observa el desánimo, de luz donde solo se ve la oscuridad, y de amor donde aún suele persistir el miedo. Que todo el conocimiento se transforme en sabiduría, que toda sabiduría se transforme en servicio y que todo servicio
sea una expresión del amor que sostiene a todo el universo. Así es, yo soy amor. Así sea, yo soy, nos amamos. Decretado está, yo soy, unidad de conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, amén, maestra. Qué bello es volverlo a repetir. Gracias, gracias. Amén, amén, amén. Bueno, y así hemos llegado al final de esta segunda enseñanza. Hoy hemos comprendido que el sueño no es simplemente un descanso del cuerpo, es también una oportunidad para explorar otros niveles de nuestra conciencia. Quizás muchas de las experiencias que alguna vez consideramos simples sueños esconden procesos mucho más profundos de aprendizaje, de integración, intuición, de expansión del ser, incluso mensajes de nuestros maestros de luz. Lo importante no es creer ciegamente en una explicación, sino desarrollar la capacidad de observar, experimentar y descubrir por nosotros mismos lo que ocurre en nuestro mundo interior. Cada noche puede convertirse en un laboratorio de conciencia donde aprendemos a escucharnos, a recordar nuestros sueños, a abrirnos poco a poco a dimensiones más profundas de nuestra propia existencia. Gracias por haber permanecido hasta este momento. Gracias porque si esta enseñanza aportó valor a tu camino, bueno, compártela con otras personas que también estén buscando comprender el misterio de la conciencia. Déjanos tu comentario contándonos desde qué lugar del mundo nos estás acompañando y qué experiencias han vivido a través de este tiempo que tú hayas detectado en tus sueños o en la intuición. Que la luz divina acompañe tu descanso, ilumine tus sueños y continúe despertando la conciencia de tu alma. Nos vemos en la siguiente enseñanza. Un abrazo inmenso de luz.